Shabbat Shalom. Dios los bendiga. Nos preparamos para estudiar la palabra del Todopoderoso. Dios es bueno. Con Lily Goodman, mi pueblo. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo espera un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en algún momento te interrumpo. Hoy hace 2000 años fue crucificado. Mi cuerpo esculpido y ensangrentado. Lleva todas tus culpas sobre mi costado. Para darte la vida eterna como regalo. Yo soy quien preguntas por qué no me escuchas, por qué no me miras, por qué no me abrazas. La hipocresía has pegado a tu mente y dices que me amas. Te has hecho mejor con tus razonamientos. Has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no me importa hablarme en un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas malas. Si la televisión, la moda son la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de números que de mi palabra. Que me debes gustarte, que me haces mi programa. Que me llamas con que realiza tu papá. Que cambies el mundo cada vez que hablas. Pues tu ejemplo es Aleluya, hay poder en la sangre. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas a ir, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los Tiempo de momentos volver al primer amor. Aleluya. Tiempo de volver al primer amor. de llorar por mí. Este es el tiempo de volver al primer amor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bien, buenas tardes, que el Eterno te bendiga, el Eterno te guarde. Pues, déjame poner el micrófono. Bendito sea el Eloa. Aleluya, bendito sea el Todopoderoso de Israel, que nos da vida. Cada día que tenemos la oportunidad de agradecer al Todopoderoso por la vida, cada vez que despertamos, es un tiempo para ¿qué? Para volver a Él, para volver a ese primer amor, a esos primeros tiempos, cuando la prioridad en nuestras vidas
era el Todopoderoso, era sentir los ríos de Dios en nosotros, era sentir la presencia del Ruach HaKodesh, del Espíritu Divino, Espíritu Santo, como tú y yo lo conocimos. Y es importante saber que a veces estamos dentro de las tradiciones religiosas, pero lejos, muy lejos del camino del Todopoderoso. Tiempo es de volver a la senda antigua. Tiempo es de volver al primer amor. Aleluya. Así que siéntate cómodo, acomódate, vamos a estudiar la palabra del Todopoderoso, porque ellas son luz, son sanidad para nuestros huesos, son verdad, son las que rigen y gobiernan todo este vasto universo, aleluya. Y hoy tenemos la porción de la palabra, la parasha Tetzaveh. Tetzaveh quiere decir orden, ordenar. Establecer instrucciones, dar instrucciones, que es lo que el Eterno está haciendo en esta porción que va desde Éxodo, el libro de Shemot en hebreo, 27, versículo 20 al capítulo 20, verso 10. Repito la cita para los que quieran buscarla, es bueno siempre que consulte la Biblia, es bueno siempre que te haga amiga. Yo cuando era niña oía un podcast o alguien que decía, los libros no muerden, la Biblia no muerde, la Biblia tiene la vida que tú y yo necesitamos. La Biblia tiene la respuesta para este tiempo. La Biblia, la palabra del Todopoderoso, tiene la solución para los problemas de hoy, a pesar de haber sido ya recibida más de 3,000 años atrás. Y ahí es que vemos el milagro de vida, ahí es que vemos su poder manifestado, ahí es que nos damos cuenta que son palabras vivas, son como llamas ardientes que transforman el alma, transforman los pensamientos, transforman nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestro modo de vida, nos cambian la visión, nos cambian la forma de ver las cosas. La palabra de Dios, aleluya, ella hace el trabajo y tú y yo tenemos que llenarnos de ella para poder declararla, establecerla en la tierra. Entonces, y solo así, veremos milagros producirse en nuestras vidas y en la vida de todo nuestro pueblo Israel. Entonces el libro de Éxodo, Shemot 27, versículo 20, al capítulo 20, versículo 10. En la Haftará vamos a tener a Ezequiel 43, del 1 al 25, o sea, en los profetas, los Neví. Amén, amén, aleluya. Antes de seguir adelante, pues yo espero que haya tenido un tiempo bonito, una semana maravillosa. También deseo que haya decidido en tu corazón hacer un alto en la semana para estudiar Torah, para estudiar las escrituras, para reflexionar en todo lo que has hecho en la semana, todo lo que ha pasado en tu vida, todo lo que hiciste que no debiste hacer, lo que no hiciste que sí debiste hacer, y de esa manera pues hacemos tikkun, hacemos corrección a medida que avanzamos en este plano terrenal en el que estamos. Shabbat Shalom, Pastor Sandy Colón. Ahora que veo a Sandy, me recuerdo que quiero comunicarte que el lunes tenemos el ayuno de Esther.
¿ok? Ya entramos a las fiestas de las que rigen el calendario judío, las que rigen el calendario hebreo. Hablo para las personas que quieren alinearse con la atmósfera de la palabra de Dios, ¿ok? Para los que quieren alinearse con la palabra, pues esta es la atmósfera donde entramos. El lunes, a la caída del sol, entramos en el ayuno de Esther. El ayuno de Esther o el ayuno de Purim. Usted conoce la historia de Esther y nosotros lo que hacemos es, porque es una fiesta nacional judía, lo que hacemos es que conectamos con la atmósfera. ¿Okay? Conectamos con la atmósfera. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Qué pasó en esa temporada? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos y el mundo oscuro se rige por temporadas. Así como te lo estoy diciendo. No es que tú inventes, que hoy voy a... No, bueno, es bueno todo. El Eterno comprende y todo eso, pero cuando nosotros nos colocamos en el tiempo de que se abre el canal, cuando nosotros nos conectamos con ese canal, ¿de qué? De victoria. Es un tiempo y es una atmósfera para revocar maldiciones. Una atmósfera poderosísima, maravillosa. Ese tiempo para revocación de las maldiciones, para que se anulen los malos decretos, ¿ok? Para que la horca que prepararon para nosotros, nuestros enemigos y los enemigos de Israel, caigan en ella. ¿Ok? Así como pasó en los días de Hadasha y Mardojai, que así es su nombre en hebreo, la reina Estel y Mardoqueo, como usted y yo lo conocemos por aquí, por estos mares. Entonces, mis amados, si quiere bendición, si siente que tienes cadenas que atan tu vida, si siente que tienes atadura, si siente que hay un estancamiento, si siente que esa enfermedad no cede, esa situación económica se ha estacionado, este ayuno es poderoso para romper con todas esas maldiciones, ¿ok? Para romper con todo lo que el oponente está tramando, todo lo que nuestros enemigos ocultos están tramando, ¿ok? Y es un tiempo para hacer sedaca, para ayudar al pobre, al necesitado, para dar una ofrenda, para hacer fiesta, para reír. ¿Por qué? Porque es tiempo de victoria. Nosotros los que creemos en el Todopoderoso Dios, peleamos desde la posición de victoria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque peleamos en fe, en emuná. Nos movemos en fe, caminamos sobre ella. Entonces, cuando creemos, para el que cree, todo es posible. Aleluya. Para el que cree, todas las cosas le son posibles. ¿Por qué? Porque lo imposible es de humano. Lo imposible es del hombre. Las cosas que nos limitan es nuestra en el cielo, en los Asamayim, donde se rige el reino espiritual de los Asamayim, de los cielos, porque más de uno. Nada es imposible. Y la llave de la emuná, de la fe, ¿qué es la emuná? Fe en acción. Fe que te hace moverte. Fe que te hace crecer, que te hace creer, que te hace avanzar. No veo nada, hermana. No sé dónde tirar el pie. Seguimos caminando, seguimos avanzando. Aleluya. Entonces únete,
si te es posible, a ese ayuno del lunes a la caída del sol hasta el martes. Son 24 horas, 25 horas de ayuno, lo puedes hacer de esa manera. Y ya tú sabes el propósito, qué es lo que se está moviendo en la atmósfera para este tiempo de Purim, del ayuno de Esther, como tú y yo lo conocimos. Bien, sin más anuncio. En Éxodo 27, capítulo 20, vemos que el Todopoderoso, el eterno Dios, le da la orden a Moisés de que le diga al pueblo que traigan aceite de oliva puro para el encendido de las luminarias. Aceite de oliva puro. Y la lámpara debía arder desde la tarde hasta la mañana. No olvide que el pueblo de Israel cuenta los días no al amanecer, no cuando raya el alba, no cuando cante el gallo, sino a la caída de la tarde. ¿Por qué? Porque así lo estableció nuestro Dios en el libro de Bereshit, de Génesis. Y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros contamos los días porque lo que queremos es alinearnos con el cielo. Queremos elevar el alma, queremos subir, porque estamos en el plano bajo, un plano caído, un plano terrenal, carnal, perverso. Entonces, para nosotros poder subir el alma, elevar la conciencia, transformar la conciencia, ¿qué hacemos? Nos alineamos con el pueblo del libro. Nos alineamos con el pueblo que recibió la revelación desde arriba. Y después todo lo demás copiaron de ahí. Todo lo demás copiaron de ahí. Entonces vámonos a la raíz, vámonos a la fuente. Aleluya. Traigan aceite de oliva pura para el encendido de la luminaria. Y la lámpara debía arder desde la tarde hasta la mañana, todo el tiempo, constantemente. Todo esto tiene una enseñanza que le vamos a echar una ojeadita más adelante. Éxodo 28, Shemot capítulo 28, ordenamiento de Aarón y sus hijos para el ministerio sacerdotal. Fíjate que quien elige la línea sacerdotal es el mismo Dios, el mismo Padre Celestial, y elige a Aarón, todo su descendiente, para la línea sacerdotal. Sabemos que ha habido ruptura en esto, que no tenemos los sacerdotes alineados como estaban cuando el templo, pero Yeshua se encargará de poner en orden todas esas cosas, ¿ok? Y debemos fijar nuestros ojos, debemos fijar nuestra mirada en la ropa del sumo Cohen. Perdón. Aquí ya comienza el calor, ya comienzan las flores, ya comienzan las alergias al polen. Ya usted sabe. Entonces, en el Shemot 28, debemos fijar la mirada en la ropa, los detalles de la ropa con la que tenía que ser vestido el sumo Cohen, el gran sumo sacerdote. No olvide que nuestro Yeshua HaMashiach ha venido a ser nuestro gran sumo sacerdote. Como dice la palabra,
según el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Rey de Salem, descendiente de Sem. Y él tenía una yeshiva, él tenía su iglesia, como decimos nosotros, ¿verdad? Su yeshiva, su centro de estudio. Por eso vemos que Abraham, después que viene de la guerra, le da los diezmos, las ofrendas. Era su maestro de Torá, fue un personaje histórico que tenía origen, pero que fue puesto sacerdote y rey por orden del Eterno. Es como si se diera un decreto, ¿ok? Así como hizo Yeshua en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, yo te entrego las naciones, yo te doy la unción, un decreto del cielo que nadie puede revocar. Amén, amén. Entonces, el versículo 2 de Shemot 28, pues nos habla de los detalles de la ropa que debía usar y los materiales. Cada uno de esos materiales, cada uno por su detalle, tienen una enseñanza espiritual. ¿Ok? Y las personas que podamos vestir las ropas sacerdotales somos las personas respetadas en el mundo oscuro. ¿Ok? Voy a repetir eso por la importancia que tiene. La palabra, hablando el Ras Saulo, dijo, ustedes han sido llamados a ser una nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar sus virtudes, las virtudes de aquel que nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si nosotros hemos sido llamados a ser reyes, sacerdotes para Elohim, lo justo, lo correcto, lo que va en orden es usar las ropas que tenía los sacerdotes ordenado por Dios. Cada ropa, y no es que te vas a poner un efán, y que te va a poner un pantaloncillo de lino, sino la enseñanza que trae esa ropa. Amén. Entonces, el versículo 11 de Éxodo 28 nos habla del efod y de las 12 piedras preciosas que tenía que llevar depositada en Aarón. La responsabilidad de llevar ante el Eterno todo el pueblo. Cada piedra preciosa del efod estaba compuesto por una tribu de Israel. 12 piedras, 12 tribus, representando a cada tribu. El gran sacerdote, aleluya, debía ¿de qué? De llevar delante del Dios Todopoderoso en oración y al presentar los sacrificios a todo el pueblo. Eso fue lo que hizo nuestro gran sumo sacerdote Yeshua HaMashiach cuando entra con su propia sangre al altar, a la presencia, al lugar santísimo, y en él cargó en él los pecados de toda la humanidad. El versículo 36 habla de la lámina de oro puro puesta en la frente del sacerdote que decía santidad a Jehová, traducido, ¿verdad? Al español. Santidad a Jehová. Shemot 28 va desglosando pedazos, así pieza por pieza, cómo estaba vestido este hombre. Y esas ropas nos hablan de dignidad, de esplendor, de belleza, de pulcritud. Me hablan de pureza. Me está revelando el reino. Me está revelando cómo debe vestir la persona que ha sido lavada
por la sangre del Cristo. La persona que ha sido llamada para servir al Todopoderoso, la persona que ha sido llamada para proclamar el evangelio de salvación, para proclamar libertad al cautivo, para proclamar, aleluya, el año agradable del Señor. Entonces, mis amados, cabe recalcar que es bueno investigar las vestiduras, porque si vestimos ropas sacerdotales, créeme que el ángel de Hashem es que va a pelear por nosotros. A nosotros nos han enseñado las armaduras del guerrero romano, y por eso estamos todo el tiempo en guerra. Todo el tiempo hay un pleito con el diablo, con los demonios. Pero si tú y yo nos vestimos, ¿por qué? Porque las ropas traen identidad. Las ropas te dan identidad de reino, dependiendo de lo que tú como esté vestido. En el mundo espiritual se sabe cómo tú caminas. En el mundo espiritual se sabe por tus acciones, por tu palabra, cómo te conduce. Entonces eso va a generar respeto, temor, y hay una línea que saben que no pueden ellos traspasar, nuestros oponentes. Y si lo hacen, pues la victoria es segura. ¿Por qué? Porque el golpe va a ser contundente y certero. Porque está vestido ¿de qué? De ropas de autoridad. Está vestido de ropa que hablan de dignidad. Está vestido de ropa que te hablan de esplendor. Está vestido de ropa que hablan de belleza. ¿Por qué? Porque el reino es hermoso, es belleza, es orden. Es orden. Fíjate cómo él ordena a Moisés Rabenu para una función de libertador y escoge a Aarón y su descendiente para el sacerdocio. Y así va poniendo a cada uno en su lugar. El problema que estamos viendo en este tiempo, el desorden que estamos viendo, es que nadie quiere asumir su puesto con responsabilidad y honor, sino que queremos ser usurpadores. Y ahí está el desorden, el peligro, el por qué no vemos fluir con poder la Shekinah, la presencia del Todopoderoso Dios. Entonces me habla de cómo debo presentarme delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo voy a venir delante de Él para poder conectar con la divinidad, para poder, aleluya, enamorar el corazón del rey, como hizo Hadasha, como hizo la reina Esther? Se metió ¿en qué? En ayuno, se metió a purificarse, se metió en santidad y luego se adornó, se vistió de ropas para provocar, llamar la atención del rey. Era urgente, era un decreto que ya estaba firmado. Había que mover el corazón del rey. Si tú estás pasando por situación en que tienes que mover la mano de Dios a favor tuyo, a favor de tu casa, a favor de la familia, a favor de la salud, la finanza, el ministerio, llamado. ¿Por qué? Porque está frustrado, porque está agotado, porque está cansada, porque no sabe cómo ejercer la función al cual fuiste llamado.
este es el tiempo. ¿Para qué? Para sentarnos y analizar qué significa el lino. ¿Qué dice por qué la parte interior, la parte que nadie podía ver, tenía que ser hecha de lino puro, de lino fino? Porque me está hablando de pureza, me está hablando de santidad, me está hablando de limpieza. ¿Ok? Entonces, en Shemot, Éxodo capítulo 29, nos habla de la santificación. Fíjate, no solamente era la vestidura de afuera. ¿Ah? Había que revestirse por dentro y también por fuera, como hablamos en la enseñanza de la parashá pasada. Ok, hablando de la instrumentaria, de los muebles, del Mishkan, del lugar santo, del lugar donde iba a habitar la presencia del Todopoderoso, que dijimos que no iba a habitar en el área de la calpa, sino dentro del corazón de cada uno del pueblo. Así como la presencia de Dios debe morar dentro de mí, así como la presencia, porque fue la promesa dada, aleluya, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando dice, yo derramaré de mi espíritu que va a estar con ustedes y en ustedes. Tiene que estar por fuera, pero tiene que estar por dentro. Por dentro tiene que rebosar. Un rebosamiento tan poderoso que cubra también la parte de afuera. ¿Ok? Entonces, después que Aarón y sus hijos eran vestidos según el orden de Dios, detalle por detalle se daban las medidas, se daban los colores. Todo esto tiene una connotación profética que no podemos detallarlo en esta hora que tengo yo por este medio, pero que si tú amas el conocer para tú hacer lo que Dios quiere, te vas a sentar en tu casita y vas a comenzar a escribir detalle por detalle. Luego, vas a entrar ahí a Google. Entra a Google y ¿de qué significa el lino fino? ¿Qué representaba el efod? Shabbat Shalom, mi amada. Shabbat Shalom. ¿Qué representaba el efod? ¿Qué representaba los sicillos? Esa es la vestidura que un siervo de Dios, que un escogido de Dios debe tener. ¿Ok? No es que te vista con un manto, no. Es que lo que significaba. ¿Por qué? Porque cuando venimos, hablamos de eso en el video pasado, cuando venimos con ropas indecorosas, y no quiere decir que sean ropas desnudas, sino ropas que no son la correcta para entrar a las bodas. Recuerda la parábola de la boda, que en principio el pueblo de Israel le fue cegado sus ojos y el entendimiento para Dios tratar con nosotros, con los justos de las naciones, con los gentiles. Pero no nos da permiso ni derecho eso de venir a las bodas vestidos como tú y yo nos dé la voluntad. No, Señor, nos van a sacar de la boda. Nosotros tenemos el modelo, cómo debemos vestir. Y la vestimenta te habla de ¿qué? De acción. La vestimenta aquí habla de un diario vivir. La vestimenta aquí te habla de cómo yo debo comportarme con mi prójimo. La vestimenta aquí me habla de ropas de honor, de vivir con honor como hijo del Todopoderoso, de vivir, aleluya, de victoria
en victoria. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Así debemos presentarnos. Dice, ¿para qué? Para que no mueras. Para que no muramos. Hermana, y hoy pueden morirse. Bueno, ellos tenían que llevar unas campanas dentro de una de las vestimentas, porque si entramos a la presencia de Dios con vestiduras impuras, con vestiduras no de esplendor, no pulcra, espiritualmente, en vez de el alma elevarse, lo que hace que desciende. ¿Ok? En vez de subir, como dice, sube al monte, sube acá. Fíjate que todo el llamamiento a los profetas, cuando Dios quería tratar con ellos, le decía, sube. Cuando quería meterlo a proceso, le decía, baja a Egipto. Entonces, cuando tú y yo no analizamos, no medimos, no observamos las ropas que tenemos, nuestra alma, en vez de conectar con la entidad, en vez de conectar con el Todopoderoso, en vez de conectar con el Rúa, que Él es que nos guía a la verdad, Él es que nos revela los secretos del cielo, esa alma lo que hace que baja, que desciende. Y ahí entramos entonces ¿en qué? En confusión, ahí entramos en depresión, ahí entramos en ansiedad, lo aleno, que el Eterno nos libre de caer en un territorio como ese, espiritualmente hablando, ¿ok? De caer en esos valles, en esos valles de muerte, en esos valles en esos desiertos. ¿Por qué? Porque no obedecemos. Aquí se nos está dando claras las instrucciones. ¿Cómo es que debo presentarme delante del poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores? En capítulo 29 de Éxodo, versículo 4, nos habla del lavamiento con agua. Después que ellos estaban vestidos, había que hacer todo el rito, el proceso de purificación con la sangre de los machos cabríos. Con la sangre de los toros. ¿Ok? Entonces nos habla de la santidad mediante la sangre del novillo. Y el versículo 4 nos habla del lavamiento con agua. El versículo 8 del capítulo 29 nos habla del ceñirse con el cinturón. Nos habla de pureza espiritual, de pureza sexual. Nos habla de todo el protocolo de santidad. ¿Quién viene a representar y a tomar el lugar de los machos y los toros de este tiempo? Jesucristo, el Cristo. Él es que nos purifica, Él es que nos redime. Pero después que tengo la redención, después que tengo la salvación que se me ha entregado gratis, yo no puedo hacer nada. Escúchame. No hay precio que yo pueda pagar. La salvación es un regalo. Pero la santificación para poder acercarme al trono, me toca a mí hacer el trabajo. Yo soy la que tengo que renunciar al pecado. Yo soy la que tengo que escudriñar mis caminos, como nos llama el profeta, escudriñad vuestros caminos y volvamos, aleluya, a Jehová. Tenemos que hacer un alto, gloria a su nombre. Hoy hay liberación. Sentí que un espíritu
espíritu inmundo salió de un cuerpo. Que Hashem los reprenda. Entonces, mis amadas y amados, el versículo 8 habla de que tenía que ceñirse el cinturón. Nos habla de pureza, pureza sexual. Nos habla de que la santidad es un proceso, un protocolo que tenemos que tomarlo todos los días en la mañana. Cuando yo abro mis ojos, debo de tomar ¿qué? Esa vestidura y ponerla sobre mi cuerpo y ponerla en mi mente, en mis pensamientos. Y hay puertas que debo cuidar, que debo poner vigilantes, aleluya, que debo poner guardianes. ¿Cuáles son esas puertas, hermana Arelis? Los ojos. ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy mirando en ese teléfono? ¿Qué estoy mirando en esa televisión? ¿Qué estoy observando? Mis oídos, ¿qué están escuchando? ¿Qué está hablando mi boca? Porque eso es lo que va a procesar mis pensamientos. Y aquí es el centro de programación del alma. Por eso el sacerdote tenía que tener una placa que cubría su frente, era de oro puro, que decía santidad al Eterno, santidad a Hashem, santidad a Jehová, como tú y yo lo conocimos en la traducción. ¿Por qué? Porque como pienso, así voy a actuar. Porque mis pensamientos van a regir conductas en mi corazón, en mi modo de actuar, en mi modo de hablar. El reino de los cielos, aleluya, es para aquellos que todos los días morimos. Muero a mis emociones, a mis sentimientos, a mis pasiones, a mis deseos, para someterme ahora por amor bajo el yugo de nuestro Yeshua. Él trazó el camino, Él trazó la ruta, aleluya. Veía un documental, creo que ayer, cómo se forjaba la ruta de la seda. Y pensaba en Yeshua, cómo Él trazó la ruta, cómo podemos acercarnos a Él para poder ser hallar gracia delante de sus ojos, para que Él nos extienda el cetro de misericordia. Aleluya, no extienda el cetro, aunque no sea tiempo, como hizo Hadasha, la reina Esther, que era hebrea, judía, ¿ok? Con su identidad en silencio, con su identidad oculta, como estamos miles de millones en las naciones, que somos de Israel, con la descendencia judía, que tenemos un alma hebrea, pero que estamos dispersos. Por eso vino Yeshua, ¿para qué? Para llevarnos al redil. Alabado sea su nombre. Él nos llevará al redil, porque será un solo rebaño con un solo pastor. Entonces, mis amados, el capítulo 30, desde el versículo 1, nos habla del altar para quemar el incienso. El incienso en este tiempo, en este 2026, calendario gregoriano, permíteme tomar agüita. Es sustituido por las oraciones. Así como en el Mizcán se quemaba el incienso en la tarde, en la mañana, así tú y yo tenemos que presentarnos. Pero ¿cómo me voy a presentar para no encontrar juicio, sino hallar misericordia?
El versículo 8, pues nos habla del incienso que debe ser quemado por la mañana y por la tarde. Y esto nos habla de una vida de oración. La oración en nosotros tiene que ser constante. La oración en ti y en mí tiene que ser un hábito de vida. La oración no solo puede surgir cuando llega el problema, cuando llega la necesidad, cuando llega el apuro. No, Señor. La oración es para que tú y yo nos relacionemos con nuestro Abba, nos relacionemos con nuestro papá. ¿Cómo vamos a conocerlo? Hablando con Él y dejando que su rúa, que su espíritu me muestre el camino, me revele la palabra, me va a tomar de la mano. Dice que por torpe que sea, si clama al Todopoderoso, no se apartará del camino, no se perderá. Él no lo va a permitir. Y si estamos sacando el pie del camino con su varita y su callado, pues nos va a dar unos cuantos latigazos y vamos a correr de nuevo a alinearnos en el camino. ¿Ok? Entonces, lo primero que podemos ver aquí es que Dios es un Dios de orden. ¿Qué nos enseña Betsabé? Y le ordenó y le dijo cómo iban a hacer todas las cosas y la dejó escrita. ¿Para qué? Para ti, para mí. Esa palabra la estudió nuestro Ribi Yeshua. Por eso él sabía cómo conectar con el cielo. Aleluya. Por eso él sabía cómo abrir el cielo cuando lo necesitaba. Lo primero que tenemos que entender que debemos vivir una vida ordenada. Y vamos a comenzar con algo sencillo. Comencemos ordenando nuestra habitación. ¿Qué te parece? Algo sencillo y práctico. Comencemos ordenando nuestras habitaciones, ordenando nuestro closet, y vamos a poner cada cosa en su lugar. Y así como vamos ordenando el closet, ordenando las habitaciones, ordenando la cocina, pidámosle al Rúa, al Espíritu Santo, ordena mi vida, ordena mis pensamientos, pon en orden mis prioridades. Aquí, a veces yo sé que mis hermanas cuando vienen a visitarme se sienten un poquito incómodas porque yo tengo cada olla para su función. Donde frío no hiervo leche, donde hiervo leche no guiso carne. Todas las cosas están ordenadas, ¿ok? Igualmente el closet. ¿Por qué? Porque esto me trae una enseñanza espiritual y eso me lleva a orar de manera constante. Necesitamos cosas materiales para plasmar en el mundo espiritual verdades que nos van a cambiar la vida, que nos van a cambiar nuestras generaciones. Tú y yo no estamos luchando ni peleando por nosotros solos. Conmigo vienen mis hijos, conmigo vienen mis nietos, conmigo vienen mis generaciones. Entonces, él escogió a Moisés para un oficio específico y a Aarón para un oficio específico que me dice esto, que el reino de los cielos es ordenado. Que el Rúa, el Espíritu Divino, el Espíritu Santo no se mueve en un miscán que soy yo soy el templo del Espíritu Santo. No se va a mover, no voy a tener luz clara, específica, en un desorden emocional, en un desorden
espiritual, en un desorden sentimental. Tengo que tener la vida ordenada, tengo que tener mis emociones bajo control, tengo que tener mi finanza en orden de prioridades. Porque queremos bendición, pero vamos a corregir. Queremos que Él nos bendiga. Queremos cosas que necesitamos, que son necesarias. Queremos paz, que es el regalo más grande que yo creo que un ser humano puede tener. Poder tener paz en medio del caos, en medio de todo este desastre social que estamos viviendo. Entonces la menorá tenía 7 brazos. El número 7 me habla de lo completo y hace referencia a Yeshua, a Jesucristo. Él estaba completo, era el cordero perfecto para el sacrificio. ¿Ok? La menorá me recuerda los mandamientos. Proverbios 6:23. Vamos a ver qué nos dice Proverbio para que entendamos qué es lo que nos limpia. Porque nosotros expresamos con la boca, me cubro con la sangre de Cristo para que me limpie de todos mis pecados. La sangre de Cristo lo que hizo fue remisión, pagó el precio. Se pagó un precio, yo era una esclava, yo no podía tener libertad porque era costosa. ¿Y qué hizo Jesucristo, el Padre? El Padre me envía a Yeshua para que pague ese precio. Ahora me toca a mí, como dice la palabra, quítese de vosotros, despojaos del viejo hombre. No dice que ora para que Dios te despoje, no dice así. Efesios no dice así. El libro de Efesios dice, despójense del viejo hombre. Despójense de su vana manera de vivir. En otras palabras, quítense. Como hizo Bartimeo el ciego. Cuando Yeshua lo llama, se desprende la capa, se quita la capa. Esa capa representaba que él era, ¿qué? Un mendigo, un ciego. Esa capa era lo único que lo identificaba como lo que él era. Las ropas sacerdotales que yo debo vestir me identifican como lo que soy. Aleluya. No es decirlo con palabras, es que yo tengo que despojarme. Quitarme, soltar esa capa y correr al maestro. Y correr a esa senda antigua, esa pasión por Él, ese amor por Él. Él debe ser lo primero en mi vida y todo lo que me lo impide tiene que salir del camino. Es decisión. ¿Qué nos dice Proverbios 6:23? Bendito el Todopoderoso que nos da su palabra, que nos alumbra. Porque el mandamiento es lámpara y la ley es luz. Y senda de vida la amonestación y la disciplina. Porque el mandamiento es lámpara y la ley es luz. La palabra ley aquí es instrucción. Y la senda de vida, la amonestación y la disciplina. Y tú y yo queremos vivir, tener vida eterna. Proverbio 20:27, que nos dice, lámpara de Yahweh o de Jehová es el alma de los hombres y escudriña hasta lo más recóndito
de su ser. Lámpara de Jehová es el alma del hombre. Y él escudriña hasta lo más profundo del ser del hombre. Entonces, si lámpara de Jehová es mi alma, ¿qué debe tener esa aceite? El alma. El alma, y volvemos a la parábola de las vírgenes sabias y las prudentes, porque el reino de los cielos se compara a 5 prudentes y 5 insensatas. Entonces, mis amados, si mi alma es la que necesita alumbrar, si la menorá representa la luz y la luz es el mandamiento, debo prestar atención con sabiduría al mandamiento, a la instrucción. ¿Para qué? Para hacerlo, para cumplirlo, para vivir la palabra, porque eso es lo que va a tener luz a mi alma. Y fíjate que es la menorá la que me recuerda los mandamientos. Lámpara es a mis pies su palabra y es lumbrera en mi camino. Nos vamos a evitar de tomar caminos errados. Nos vamos a evitar de hacer alianzas erradas. Nos vamos a evitar de muchos dolores y lágrimas. ¿Ok? Entonces, Israel representa el olivo verde, según lo declara el libro de Romanos, capítulo 11, desde el versículo 17. ¿Ok? El libro de Romanos, hablando del rey Saulo de Tarso, como tú lo conociste, apóstol Pablo, no es apóstol. Él es judío, hebreo, no es romano. Es un rabino, un estudiante de Torá, un rabino que enseña Torá. Y en la carta que le manda a la yeshiva de Roma, establecida en Roma, en el capítulo 11, verso 17, representa y habla de Israel como el árbol de olivo. Dice: el buen olivo es Israel y el olivo silvestre somos todos los demás pueblos. ¿Ok? El injerto se hace cuando nosotros los gentiles fuimos injertados en el olivo para participar y disfrutar de su savia. Por eso él le promete a Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, que en él, en su fe, porque creyó Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra. Para ir aterrizando el avión, vamos a hablar un poquito de las características del olivo. Una característica que tiene este maravilloso árbol es que nunca muere. El olivo nunca muere. Puede datar 300 años, miles de años. Sus hojas siempre van a estar verdes. Es bueno prestar atención a estas cualidades porque tú y yo cantamos: olivo verde yo quiero ser delante de la presencia de mi Dios. Olivo verde yo quiero ser por siempre olivo. ¿Verdad? ¿Te acuerdas de ese corito? Me encanta. Entonces, nunca muere. ¿Qué tenemos tú y yo en Yeshua? Tenemos vida eterna. Aleluya. Las hojas siempre están verdes.
Sus frutos producen aceite más puro y sano de todos los demás aceite. ¿Ok? Cuando produzco aceite de olivo puro, ¿cuándo yo produzco? Es una pregunta que debo hacerme. ¿Por qué? Porque el Ribi, el maestro, dice que si no tengo aceite en el alma, que si esa menorá, esa lámpara no está encendida 24/7, y el aceite tiene que ser puro. El aceite puro que se usaba para la menorá era de la primera oliva del árbol y era aplastado, era machacado, y era una por una. No era que agarraban un montón de oliva y la machacaban. No. Esas olivas tenían que ser machacadas, aplastadas, una por una. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo es individual, que el trabajo que hace el Rúa, el Espíritu Santo en mí y en ti, es particular. No nos desgastemos queriendo arrastrar a todo el mundo detrás de un solo camino, porque Dios tiene sus llamamientos y cada alma viene aquí a esta tierra a desempeñar una función. Hay vasos de honra y vasos para deshonra. Hay vasos que son de vida y vasos que son de muerte. Entonces, si un vaso ha sido diseñado para deshonra, no se va a convertir nunca en un vaso de honra. Tenemos vida eterna. Esa oliva, lo primero me habla de ¿qué? Del primer fruto, de las primicias, de tus ofrendas, de tus diezmos y tus ofrendas. Lo lindo de esto es que Dios no le pone a nadie cantidad. Y tú debes ofrendar y diezmar donde se te alimenta el alma. Pero a nadie le dice cantidad. Voluntariamente traigan. ¿Ok? ¿De lo qué? De lo que ya tienes en la mano. ¿Quieres ver victoria financiera? ¿Quieres ver orden financiero? Cumple el mandamiento. Porque cumplir el mandamiento te da luz. Sus hojas nunca, siempre están verdes. Una cualidad del árbol de oliva es que si se le desgarra una rama, sale un nuevo vástago. ¿Ok? Es lo que dice el Ras Saulo, en apuro pero no desesperado. ¿Ok? Podemos estar en un momento de apuro, pero oye, no estamos desesperados, tenemos esperanza, viene un nuevo vástago, viene la solución. Sus frutos producen el mejor aceite y produce fruto. ¿Ok? ¿Cómo? Para aplicar esto a mi vida, ¿cómo yo produzco ese aceite, hermana Arelis? ¿Cómo yo produzco aceite? Cuando tú y yo somos confrontados. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo y práctico. Como te di el ejemplo sencillo de cómo comenzar a ordenar tu vida, de cómo comenzar a ordenar tus pensamientos, de cómo comenzar a ordenar tus emociones, a poner en orden tu vida emocional, tu vida económica, a poner en orden tu casa, a ordenar tu casa. Yo observo en la creación que todo es armonía, que todo armoniza, que no hay un tono de color que sobresalga. Y eso me habla a mí de un padre que le gusta la armonía, que se mueve en atmósfera donde hay armonía, donde hay acuerdo. Por eso dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, 2 o 3, ahí estoy yo, voy a obrar, me voy a mover, pero hay que estar en armonía.
cuando se me confronta con el carácter. A nadie le gusta que se le digan verdades. A nadie le gusta que se le corrijan debilidades. ¿Cómo reacciono cuando estoy estresada? ¿Cómo reacciono cuando me están prensando? Cuando me están exprimiendo. ¿Por qué? Porque el Padre nos pasa por proceso. Los procesos tienen fecha para comenzar y para terminar. Ningún proceso es eterno. Si tienes un proceso largo, ve delante del Padre, comienza a revisar, a ordenar, a sacar todos esos trapos del closet y comienza a ordenar. ¿Para qué? Para darte cuenta el por qué el proceso no termina. ¿Cómo reacciono? Me tomo tiempo para respirar. Tengo la capacidad de contar hasta 3 o hasta 10. Puedo respirar y responder de manera educada, de manera decente. ¿Cómo reacciono cuando las cosas no están saliendo como yo quiero que salgan? Esto va a producir aceite puro. Esto va a producir aceite para mi menorá. Esto va a trabajar mi forma, la forma que Él quiere darme. Cuando produzco aceite, cuando cumplo el mandamiento. Debemos ser machacados, aplastados uno por uno. Es un trato individual de Dios, porque es lo que quiere darnos la forma para el propósito, para el llamado que nos ha hecho. Es lo que quiere preparar vasijas. ¿Quiere bendición? Hay que preparar vasijas. No se echa vino nuevo en odre viejo. Hay que romper ese odre viejo. Hay que romper costumbres. Hay que romper tradiciones. Hay que acabar con modelos que no lo estableció el reino. ¿Cómo reacciono bajo presión? ¿Cómo voy a dar el fruto de la paciencia, de la tolerancia, del amor? ¿Cómo reacciono cuando las cosas no salen como yo quiero? ¿Cuáles son mi primer impulso? ¿Cuáles son esos primeros impulsos? ¿Qué sale de mí? ¿Qué hay dentro de mí cuando estoy bajo presión? De esa manera sabré si estoy dando buen aceite, si estoy produciendo las primeras gotas de ese aceite puro para mi menorá, para que mi alma viva en la luz del Todopoderoso, porque los hijos de luz debemos vivir en luz. Aleluya. Que el Eterno te bendiga y vamos a vestirnos de ropas dignas, de ropas que nos den identidad de hijos. Eso fue que salí un ratito hoy y ya está esa. Hoy aquí está caliente, bien caliente. Ya parece verano. Entonces, mis amadas, para aterrizar, vale la pena servir con integridad al Todopoderoso. Recibimos bendiciones aquí en la tierra
y nos espera la vida eterna en los Hasamayim, en el Olam Abba. Shabbat Shalom. Que el Eterno te bendiga. Que el Todopoderoso Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti abundante paz. Abundante paz. Shabbat Shalom. Un abrazo fuerte a la distancia.